Hola chicos, ¿cómo están? Acá les estoy enviando el video donde les dije que les iba a explicar los modelos atómicos estos que faltaban para que hagan la primera parte de la tarea, que son los modelos de Bohr y el modelo de Sommerfeld. Bueno, para situarnos tenemos que recordar que anterior a estos modelos vimos el de Thomson y el de Rutherford. Me voy a detener en el de Rutherford para recordar que en este modelo ya aparece, nos empezamos a acercar a lo que conocemos en la actualidad como la estructura del átomo, es decir, una zona central llamada núcleo, y Rutherford habla de corteza o zona extranuclear donde estaban los electrones. Va a ser Bohr el que introduce el término de órbitas para definir como el espacio a donde se encuentran los electrones fuera del núcleo. Antes de que entremos a hablar de lleno, o sea que tengan en cuenta esto, vuelvo a repetir, Rutherford no hace referencia a órbitas. Quien habla de órbitas recién va a ser Bohr en su modelo atómico. Pero para esto, la ciencia siempre se valió, si ustedes han ido siguiendo cómo han ido evolucionando los modelos atómicos, se fueron valiendo de distintas herramientas que les han permitido experimentar y obtener mayor cantidad de conocimiento. Bueno, en base a eso también Bohr se basó en los espectros de emisión atómica. O sea, los científicos habían observado que cuando se calentaban ciertas sustancias, ¿sí?, se veía que emitían una radiación de un determinado color, ¿sí? Por ejemplo, acá en el texto les dice que cuando se calienta sodio o una sal de sodio, se observa que adquiere un color amarillo muy intenso. Este fenómeno de esta emisión de luz de un determinado color se debe a que los electrones absorben la energía y después la emiten bajo la forma de radiación. Bueno, así se llegaron a determinar las radiaciones de distintos compuestos, ¿no es cierto?, de distintas sustancias. Pero resulta que no siempre estas radiaciones, ¿sí?, son visibles al ojo humano. Para esto se creó un instrumento que se denomina espectroscopio, que es capaz de captar la radiación que emiten los distintos elementos químicos, ¿sí? Y se ha descubierto que cada elemento químico emite una determinada radiación. Es como que esa radiación que emite ese determinado elemento químico es la huella digital porque es característica, es única de ese elemento. Bueno, este espectro de emisión atómica también ha influido de alguna manera en el modelo atómico de Bohr, ¿sí? Entonces, redondeando, quiero que queden claro que ¿qué es el espectro de emisión atómica? Es que cuando se calientan distintas sustancias, absorben energía. Esa energía que absorben después la liberan en forma de radiación que puede tener distintos colores. Resulta que no todas esas radiaciones son visibles al ojo humano. Para eso existe un instrumento que se llama espectroscopio, que lo que hace es captar esa radiación, que no puede ser percibida, por supuesto, por el ojo humano. Y se ha determinado que cada elemento químico tiene un determinado espectro de radiación, que sería como la huella digital de ese elemento. El modelo atómico de Rutherford no llegó a explicar por qué se produce ese determinado espectro de emisión, ¿sí? Va a ser Bohr el que continúa viendo si es que de alguna manera puede llegar a explicar por qué se produce este determinado espectro de emisión de un determinado elemento químico. Al mismo tiempo, Bohr, para desarrollar su modelo atómico, se valió de un concepto introducido por otro científico que fue Max Planck. Max Planck es el que habla de la cuantización de la energía. ¿Qué quiere decir esto? Él decía que estas radiaciones que eran emitidas no se hacían en forma continua, sino que esa emisión de radiaciones era en forma de paquetes, ¿sí? O sea que la energía no era emitida en forma continua por estas radiaciones, sino que se emitía en forma de paquetes. A esos paquetes de energía es lo que se llamó fotones o cuantos de energía, ¿sí? Entonces,
Bohr toma esta idea de Planck y la va a utilizar también en su modelo atómico. Que en definitiva, ¿qué dice el modelo atómico de Bohr? El modelo atómico de Bohr dice lo que ya sabemos, que el átomo presenta una zona central, la que se llama núcleo, y ahí donde están los protones y neutrones, y ahí viene el aporte de él. Y los electrones se encuentran moviéndose en órbitas circulares, ¿sí? En órbitas circulares. Y decía también que estos electrones solo podían estar localizados en determinadas órbitas circulares. Entonces, cada órbita tenía un determinado radio y una determinada cantidad de energía, ¿sí? Bueno, entonces, Bohr habla de que en el átomo hay órbitas estacionarias o fundamentales. ¿Cuáles son esas órbitas estacionarias o fundamentales? Son aquellas órbitas en las que se encuentra el electrón y el electrón está en un estado de que no ni absorbe ni emite energía, no irradia energía. Sin embargo, él dice que si a ese electrón se le suministra energía, ¿sí? Si ese electrón se le suministra energía, ese electrón se excita y por lo tanto salta, pasa a un nivel de energía superior, ¿sí? Pasa a otro orbital que tiene un radio aún mayor. Por el contrario, cuando el electrón emite o libera energía, al perder energía, pasa a un nivel inferior, es decir, a una órbita que tenga menor energía. Entonces, Bohr también aclara y también dice que el electrón puede absorber energía y de esa manera salir de ese estado fundamental, de esa órbita estacionaria y pasar a un nivel de energía superior, o puede liberar energía y pasar de un nivel superior a un nivel inferior. Lo importante que podemos decir del modelo de Bohr es que él fue el primero en introducir un concepto muy importante que es el concepto de cuantización de la energía. ¿Qué quiere decir eso? Que estas radiaciones de energía no se emiten en forma continua, sino que se hace en paquetes que contienen una determinada cantidad de energía. Esos paquetes se llaman cuantos o fotones. Lamentablemente, el modelo de Bohr permitió explicar el espectro de emisión atómico solamente del átomo de hidrógeno, que es el átomo más sencillo que encontramos, pero no pudo explicar el espectro de emisión de otros átomos. Acá tenemos lo que estamos viendo, lo que yo les estaba explicando anteriormente. Este sería una representación de cómo es el átomo según el modelo de Bohr. Ese signo más corresponde al núcleo que tiene carga positiva y lo que vemos alrededor, esos círculos, son las órbitas circulares, que también se llaman niveles de energía. O sea, esta sería la órbita 1, nivel de energía 1, órbita 2, nivel de energía 2, órbita 3 o nivel de energía 3. Y acá esto que está con signo negativo está representándolos a los electrones. ¿Y qué es lo que decíamos? Que cuando un electrón está en una órbita fundamental o estacionaria, ni absorbe ni emite energía. Pero cuando vamos a suponer que a este electrón se le incorpora energía que viene de una energía externa, absorbe esa energía y automáticamente ese electrón se excita y salta a un nivel superior, ¿sí? Salta del nivel de energía 1 al nivel de energía 2. Por el contrario, cuando el electrón, vamos a suponer este que está acá, pierde esa energía que absorbió, pierde la energía, emite la radiación y vuelve a caer en un nivel inferior. Esa energía que absorbe un electrón o que libera un electrón es lo que se denomina fotón. Es un paquete de energía, es una determinada cantidad de energía por el cual un electrón puede pasar de un nivel a otro nivel, de una órbita a otra órbita, ¿sí? Y como les decía también, esto ha servido para explicar el espectro de emisión atómica de un elemento sencillo como es el hidrógeno, pero no ha permitido explicar
el de los otros, de los otros elementos químicos. Por eso es que esa es una de las limitaciones del modelo de Bohr. Acá tenemos esto que les explicaba anteriormente, que Bohr llamó a las órbitas, también las llamó niveles de energía. Entonces, por eso es que en este gráfico a cada órbita aparece con la letra N y acompañado de un número. La primera órbita sería el nivel de energía 1, nivel de energía 2, nivel de energía 3, porque Bohr llamó, esperen que que se vea bien, Bohr llamó a cada órbita nivel de energía, y él plantea de que los electrones podían estarse en distintos niveles de energía. Esta parte no se las incluí en la foto que les envié, porque esto lo vamos a ver más adelante cuando veamos configuración electrónica, pero no quiero que nos adelantemos, pero sí quería hacer una aclaración respecto de esto, de los niveles de energía. Los distintos niveles de energía, que son las órbitas que se ubican alrededor del núcleo, se van a representar con un número, que se llama número cuántico principal. Ese número cuántico principal que indica la órbita, el nivel de energía, se representa con la letra N. El más cercano al núcleo corresponde al 1, el que le sigue 2, 3 y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, cuando ustedes vean este gráfico y vean esta N, se refiere al número cuántico principal, que es el que te indica el nivel de energía, la órbita en la que se encuentra un determinado electrón. ¿Estamos de acuerdo? Y como ya sabemos, los electrones pueden realizar movimiento. Todo movimiento es un salto. O pasa a un nivel de energía superior, en cuyo caso absorbe energía, o pasa de un nivel superior a otro inferior, en cuyo caso va a liberar energía. ¿Sí? Era eso básicamente lo que les quería aclarar respecto de este tema. Bueno, para finalizar, ya hemos visto el modelo atómico de Bohr, después sigue el de Sommerfeld. En realidad lo que hace Sommerfeld es perfeccionar el modelo de Bohr, porque recordemos la limitación que había tenido este modelo, que era esto de decir que las órbitas eran solamente circulares y que solo podía explicar el comportamiento de la radiación del espectro de emisión atómica del hidrógeno. Bueno, aparece Sommerfeld y él dice no. Las órbitas no solamente pueden ser circulares, sino que también pueden tener otra forma, es decir, que van a ser órbitas elípticas. Y que él dice, no tan solamente hay niveles de energía, sino que dentro de esos niveles de energía también hay subniveles de energía. Entonces, estas modificaciones que plantea Sommerfeld son muy importantes a lo que nosotros vamos encaminándonos, que es a conocer el modelo atómico actual. Entonces, Sommerfeld realiza dos grandes modificaciones. Él dice que los electrones se desplazan por órbitas prácticamente elípticas y dicen que los electrones se mueven a una velocidad cercana a la velocidad de la luz. Y que dentro de estas órbitas elípticas no tan solamente vamos a encontrar un determinado nivel, un número cuántico principal, que es lo que habíamos hablado anteriormente, sino que también, que había sido definido por Bohr, sino que aparece un nuevo número para determinar la ubicación y la posición del electrón dentro del átomo, que se llama número cuántico secundario o también llamado número cuántico azimutal, que se va a representar con la letra L. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que un átomo, a diferencia de lo que decía Bohr, Bohr dice que las órbitas tienen un determinado nivel de energía. Esos niveles de energía él le llamó número cuántico principal, lo representó con una letra N. Bueno, Sommerfeld dice, hay un número cuántico principal que indica un determinado nivel de energía, pero dentro de cada nivel de energía va a haber también subniveles de energía. Entonces él introduce un nuevo número cuántico que se llama número cuántico secundario o azimutal, que se representa con la letra L. Esto de los números cuánticos que comienza a aparecer ahora y que después lo vamos a trabajar en la forma práctica y lo vamos a trabajar con tabla periódica, van a ver que es bastante sencillo. Acá parece complejo, pero no, esta es la explicación teórica.
Estos números cuánticos nos permiten determinar principalmente dónde se encuentra el electrón en un determinado momento dentro del átomo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hemos visto, y es lo que vamos aprendiendo a lo largo de lo que estamos estudiando, de que los electrones saltan dentro de los átomos, y al saltar lo hacen porque absorben o emiten energía, y que esa energía que absorben o emiten está cuantizada, es decir, que no es una energía continua, sino que se libera o se absorbe en forma de paquetes que se llaman cuantos de energía o que se llaman fotones, ¿sí? Entonces, realmente el aporte de Sommerfeld fue muy importante porque contribuyó al modelo de Bohr, pero inclusive se planteó un modelo que es el modelo Bohr-Sommerfeld, que tampoco logra explicar el comportamiento de todos los átomos. Así que la historia continúa en lo que vamos a trabajar nosotros, lo que es el modelo atómico actual. ¿Y esto qué es lo que nos da la pauta, chicos? Esto nos da la pauta de que la ciencia se construye permanentemente, de que la ciencia cambia permanentemente y de que en realidad el trabajo que fueron haciendo unos científicos permitió que otros científicos partan desde ese lugar para la construcción de nuevos conocimientos. En realidad, en la ciencia uno dice, bueno, este modelo fracasó. Sí, fracasó, pero quizás fue lo que permitió que otro modelo aparezca y que cimentaron las bases del modelo atómico actual, que es bastante complejo también. Y bueno, yo espero que con esta explicación les haya quedado más claro la parte teórica que yo les he enviado a la plataforma. Bueno, cualquier duda, chicos, me consultan. Gracias.